Y una de las evidencias de la gracia de Dios es que comienzan a suceder milagros, prodigios y señales en medio de nosotros. Cuando la gracia del Señor opera, hermano, mire, hay milagros, hay prodigios y hay señales. Vamos a pedir por estos milagros, que el Señor comience a confirmar su palabra desde ya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas peticiones, creyendo, Señor, que tú tienes una respuesta para cada una de estas peticiones. En el nombre de Jesús, por nombre te las presentamos, y tú conoces mejor que cualquiera de nosotros el corazón de los hermanos que escribieron estas peticiones, que lo hicieron con fe, creyendo, Señor, que tú tienes una respuesta, que tú tienes, Señor, la solución que ellos están pidiendo. En el nombre de Jesús, que tu mano poderosa, Señor, opere en cada una de estas peticiones. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás con el oído inclinado hacia estas peticiones y ya estás obrando desde ya. Señor, asimismo oramos por tu palabra, para que tu palabra traiga a nuestra vida, Señor, restauración, edificación, que podamos ser formados por tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver cómo, hermano, mire, tantas cosas que de repente se pueden ver con un mensaje, pero déjeme hacer la introducción del mensaje. Mire, aquí hay un problema, aquí hay un lío, y es que Pedro y Juan, hermano, comienzan a predicar la palabra del Señor después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Usted sabe que en Hechos capítulo 2 es donde nace la iglesia. Y mire, hermano, pasan cosas tan tremendas cuando el Espíritu Santo lo bautiza a uno, que como que se pierde el miedo, hermano. El Espíritu Santo le da unas fuerzas a uno, hermano, lo potencializa para realizar cosas que humanamente es imposible hacerlas. Usted sabe que Pedro, hermano, solo con la amenaza de que mire, le decían a aquellos hombres cuando crucificaron a Jesús, le decían a aquellos hombres: tú te pareces a él, ¿no será que sos uno de ellos? De ninguna manera, yo no soy de esos. Y se le apareció otra de las sirvientas: pero tú hablas igualito a él, ¿no será que tú eres esos de que andaban con Jesús ahí? De ninguna manera, yo no. Entonces hay un cambio antes de recibir el Espíritu Santo, hermano, con respecto después de recibirlo. Entonces estos hombres los metían a la cárcel y solo los sacaban a predicar, hermano. Mire, el capítulo 4 usted puede leerlo, dice: les ordenaban, pero estrictamente, ya no sigan hablando de ese nombre de Jesús. Y ellos, hermano, no podemos, ahí enfrente de ellos les decían: no podemos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hermanos, no los callaban de ninguna manera. Entonces cuando vieron mucho conflicto entre aquella gente y los apóstoles que andaban predicando, se levanta uno de los fariseos, y es lo que leímos ahorita, y les dice, fíjese que tremendo, porque dice que lo tenían ahí encerrado, pero los agarraron, los sacaron a ellos, y ese hombre regresó a esa reunión y les dice: miren hermanos, tengan cuidado, ¿qué van a hacer ustedes con estos hombres? Tengan cuidado. Mire las palabras de ese Gamaliel: tengan cuidado, porque ustedes saben que en estos asuntos de Dios no es bueno meterse, porque quién sabe, les dice él, hermano, si no están peleando con Dios ustedes. Mire las palabras de este hombre. Y les pone un ejemplo. Ya vimos el caso de Teudas. Saben que ese se levantó él solo, pero solo lo mataron y ahí terminó su movimiento. Hasta ahí llegó, se dispersaron los seguidores. Y luego se levantó Judas el Galileo, dice ahí, también quiso levantar un nombre para sí, pero ¿qué pasó? Lo mataron a él y se dispersaron todos sus seguidores, entonces no prosperó. Entonces lo que les está diciendo Gamaliel es: no metamos las manos, que si eso es, mire, que si eso es de hombres, va a perecer. Lo que es de la carne, carne es, pero si eso es de Dios,
aunque nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder detenerlos. Mire qué palabras de ese hombre. Entonces, yo quiero, hermano, hablarle esta tarde. Mire, ¿cómo le planteo esto? Mire, a Teudas lo mataron y sus seguidores se dispersaron. A Judas el Galileo lo mataron y sus seguidores se dispersaron. ¿A quiénes o quién era el hombre a quien seguían Pedro y Juan? Ayúdenme a predicar. ¿A quién? ¿Qué nombre andaba predicando Juan y Pedro? Hermano, ¿de quién eran seguidores Juan y Pedro? De Jesús. Le pregunto, ¿a Jesús lo mataron? No. Él entregó su vida. Amén. Está muy buena esa. A Jesús no lo mataron, dijo, yo doy mi vida. Pero bueno, voy a plantear la pregunta de diferente forma. ¿Murió Jesús o no murió? Sí, murió. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús, Teudas y Judas? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Aquí está. Aquí está. Explicarlo así como lo dijiste. Que ninguno de ellos resucitó y toda la gente que se dispersó de ellos, y Jesús resucitó y toda la gente lo seguía. Eso es, hermano. La gran y abismal diferencia es que Teudas y Judas no resucitaron, pero Jesucristo, dice la Biblia, que al tercer día resucitó. Entonces, yo quiero, mire, por eso me tomé ahí que usted mismo los pusiera ahí a pensar un poquito, hermano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los seguidores de Teudas se desaparecieron? Mire esto. ¿Por qué los servidores de Teudas hicieron espuma, hermano? A saber qué se hicieron. Y los seguidores de Judas se espumaron, a saber qué se hicieron. ¿Y por qué los seguidores de Cristo se mantenían de pie? ¿Por qué Pedro decía, no me importa que me maten, yo voy a predicar el nombre de Jesucristo? No me importa que me encarcelen, yo voy a predicar el nombre de Jesús. Pedro, te vamos a cortar la cabeza, no me importa, yo voy a predicar el nombre de Jesús. Hermano, ¿por qué no se dispersaron estos? ¿Por qué estos se mantuvieron firmes a su Señor, aunque ya había, hermano, aunque ya había muerto? Mire, la gran diferencia. Y por eso yo le digo, pudieron haber grandes hombres en la historia humana. Hermano, pudieron haber grandes personalidades que hay gente que todavía ahí les hace culto, hermano. Usted sabe, los seguidores del Che Guevara, que los seguidores de Buda, que el Señor lo reprenda, hermano, y los seguidores de otros grandes hombres que por cuestiones de estudio ahí de repente tenemos que recordarlo, va, un Dionisio de Herrera, Morazán y todos los héroes, hermano, ahí están en la historia, pero perdóneme. ¿Quién va a dar la vida por Morazán? No, yo voy a hablar de Morazán. Y no hables de eso, te vamos a matar. No me importa, yo voy a hablar de Morazán. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Nadie. Entonces vea. Yo quiero hablarle esta tarde de el ministerio de la reconciliación. El único, hermano, el único que resucitó y hizo un trabajo de reconciliación después de resucitar fue Cristo Jesús. Porque yo quiero leerle un versículo que sí se dispersaron cuando al Señor, hermano, cuando al Señor entrega su vida y muere. Fíjese que hay un versículo, aquí se lo anoté, que está en el libro de Juan. Déjeme leérselo. Aquí está. Perdón, el libro de Mateo capítulo 26, verso 31. Libro de Mateo capítulo 26 verso 31. No sé quién me agarró el color, me lo agarró prestado seguramente y se le olvidó devolvérmelo, el marcador color negro. Tal vez Angie, no está Angie, me consigue un marcador negro de allá de la oficina. Angie, por favor. Hola. No sé, alguien me lo quitó prestado y no me lo devolvió, hermano. Mire, ese libro, ese versículo
Mateo 26:31. Miren lo que les dice el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Él les dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces aquí el Señor profetiza algo, hermano, mire, algo muy similar a lo que pasó con los seguidores de Teudas y a lo que pasó con los seguidores de Judas. Murió su líder y se dispersaron. Entonces el Señor dice en ese versículo, lo mismo va a pasar esta noche. Van a herir al pastor y todas las ovejitas se van a dispersar. Entonces, mire, hermano, la muerte del líder trae dispersación de las ovejas, se riegan. Hermano, mire, eso es natural. Y yo puedo ver, y mire, hoy pude entender muchas cosas, hermano, que en el nombre del Señor yo quiero trasladárselas a usted y espero que me dé el tiempo para poder hacerlo. Néstor, ¿será que me ayudas para no atrasarme mucho? Ayúdame con la pizarra, venite por acá, mira, tráete una sillita y venite por acá, ayúdame para que, gracias. Poneme ahí el tema de esta tarde, yo quiero aprovechar bien el tiempo, hermano. Es el ministerio de la reconciliación. Fíjese que el ministerio de la reconciliación. Fíjese, hermano, ahí para que usted tenga una base bíblica, en el libro de Corintios, déjeme darle la cita para que usted vea dónde está esa palabra de ministerio de reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, Pablo habla de el ministerio de la reconciliación. Entonces, mire, pasó con los líderes, con los seguidores de Teudas, mataron su líder, se dispersaron. Pasó con los seguidores de Judas, este hombre que aparece ahí en Hechos, y también los seguidores se dispersaron. Hermano, pasó con los seguidores de Jesús, ahí lo vimos en Mateo, donde hirieron al pastor, hermano, y también los seguidores se dispersaron. Entonces, yo quiero hablarle de esto, del ministerio de la reconciliación. Y hoy pude entender, tal vez le pones acentito aquí, mira, para llevar localidad. Mire, yo pude ver, hermano, y pude entender, hermano, por qué Jesús anduvo 40 días después de resucitado aquí en la tierra. ¿Qué anduvo haciendo? ¿Por qué el Señor se tomó más de un mes, hermano, para estarse apareciendo? Ahí en Hechos capítulo 1, verso 3, usted puede leerlo, donde dice que se le apareció durante 40 días. Ahí a varios se le apareció, pero esas apariciones es después de haber resucitado. Ese es el ministerio de la reconciliación. Como las ovejas se dispersaron, como las ovejas se fueron todas para, hermano, se regaron todas, entonces dijo Jesús, es necesario que yo vaya a hacer un trabajo de reconciliación. Ministerio es trabajo, ministerio es un trabajo, ministerio no es más que un trabajo, es una labor, hermano. Entonces cuando vemos que, hermano, todo ese trabajo que el Señor hizo en el ministerio de la reconciliación, era necesario hacerlo, porque todas esas ovejitas que se dispersaron, el Señor tenía que reconciliarlas nuevamente. Y ese es el tema de hoy. Vamos a ver algunos casos, así rapidito. El libro de Juan capítulo 20, verso 15. El ministerio de la reconciliación, hermano. Pero es un ministerio después de resucitado. Juan capítulo 20, tal vez ponerle otro color. Ponerle las citas. Aquí te vamos a adiestrar ahorita. Con le pones ahí lo que. Ok. Vamos a ver en Juan capítulo 20, verso 15 y 16. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hermano, y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro.
Entonces, a la primera, hermano, persona que se le presenta, ahí con color azul, ponerle a María, María Magdalena. Hermano, a la primera que se le presenta es a María. Solo resucita el Señor y hace la primera aparición. Ahí lo vamos a ver con la Biblia, todas las apariciones, hermano, que están registradas. Tal vez están todas o falta alguna, no sé. Pero mire, el asunto es que el Señor resucita, hermano, y encuentra a María, y María no lo conoce. Entonces María cree que es el cuidandero ahí de las sepulturas, hermano. Entonces ella, mire, ¿cómo está María ahí? Llorando. ¿Cómo está María ahí? Triste. ¿Qué se perdió con la muerte de Jesús? Hermano, ¿qué se perdió? ¿Por qué María Magdalena estaba, dice la Biblia, llorando? Entonces se perdió el gozo. Se perdió el gozo. Entonces Jesús, con la resurrección, lo primero que viene a reconciliar, hermano, es el gozo. Mire, por eso no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, hermano, porque Cristo, con la resurrección, lo primero que vino a recuperar, lo primero que vino a reconciliar entre nosotros es el gozo. Tal vez ahí con color rojo ponerle ahí, lo que vino, hermano, a recuperar, lo que se vino a reconciliar es el gozo. ¿Cómo estaba esta mujer? Ahí lo puede leer usted, llorando, hermano. ¿Qué se hicieron? ¿Qué hicieron el cuerpo de Jesús? ¿Para dónde se lo llevaron? ¿Por qué se lo robaron? ¿Por qué no nos dejaron que lo ungiéramos con perfume? Entonces se había perdido el gozo. Y viene Jesús resucitado y dice: María, ya no llores, porque mira, ya no estoy muerto, yo estoy vivo. Yo resucité. ¿Dónde está la promesa que yo les había hecho, que al tercer día iba a resucitar? ¿Por qué no creyeron eso? Hermano, vino a recuperar el gozo. Mire, iglesia, tal vez usted me diga: ¿por qué vamos a revisar eso, pastor, si eso ya pasó hace mucho tiempo? Hoy en día necesitamos tener activo el gozo. Y para tener activo el gozo tenemos, hermano, mire, tenemos que conocer a un Jesús resucitado. Yo, hermano, el Señor hace unos meses, no sé si meses o algunos años, el Señor me puso algo en mi corazón. ¿Sabes qué? Hay que predicar el evangelio completo. Yo le decía, hay unos que se quedaron con el niñito Jesús, hermano, con eso se quedaron. Vamos a hacer los nacimientos todos los años, se quedaron con un niñito, no pasaron de ahí. Otros, hermanos, que se quedaron con un Cristo crucificado, ahí lo tienen, hermano. Hay unos que hasta colgados lo andan aquí, un Cristo crucificado, hermano. Pero el evangelio no es ese. El evangelio es un Cristo resucitado, un Cristo que al tercer día se levantó y que ahora, dice la Biblia, está a la diestra del Padre. Ahí está Jesucristo. Entonces eso tiene que recuperar, hermano, en nosotros el gozo. María, hermano, mire, ahí puede leerlo usted, donde cuando ella se da cuenta que realmente al que busca ya no está entre los muertos, sino que está resucitado, ella se llena de gozo, hermano. Y dice que, hermano, dice ahí que quiso abrazarlo y quiso adorarlo. Ahí puede ver en los siguientes versículos. Dice que ella se le tiró a los pies ahí, quiso abrazarlo. Y el Señor le dijo: no me toques, porque no he subido al Padre todavía. Mire que esa mujer, hermano, mire qué cosas. A una mujer se le dio el privilegio de ser la primera persona de ver a Jesús resucitado. Y la envía el Señor a dar las buenas nuevas. Entonces, el Señor viene a reconciliar primero el gozo. Con su resurrección, Él viene a reconciliar el gozo. En Lucas capítulo 24, verso 32. Hoy nos va a quedar más claro por qué los de Teudas se hicieron humo, hermano. ¿Por qué aquellos de Judas el Galileo? ¿Por qué, hermano, se hicieron espuma también, hermano? ¿Y por qué los discípulos de Cristo sí se mantuvieron? El libro de Lucas capítulo 24, verso 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice el verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Esto es, ponele ahí, los discípulos de Emaús. Así le puse yo, los discípulos de Emaús. Estos discípulos
no tienen nada que ver con los apóstoles. Por eso la enseñanza de los martes que hemos estado dando, hermano, nos ha quedado claro que unos eran los discípulos y otros eran los apóstoles. Lo que le quiero decir es que discípulos eran varios, discípulos eran muchos seguidores de Jesús, que de multitud pasaron a discípulos, pero los 12 pasaron de discípulos a apóstoles, a escogidos. Entonces, estos eran otros discípulos. Fíjese que estos hombres, mire, estos hombres agarran un camino, hermano. Salen de Jerusalén y van a un camino llamado Emaús. Ellos se dirigen a una ciudad que se llamaba Emaús. Y por ahí dicen los estudiosos que Emaús quiere decir tibieza. Quiere decir, se estaban apagando, ellos se estaban retirando, hermano, del centro donde estaba la casa del Señor, y se estaban retirando a un lugar alejado. Mire qué tremendo. Y en lo que van en ese camino, hermano, ahí puede leerlo usted en el libro de Lucas capítulo 24, está más detalladito. Ahí en lo que van ese camino a Emaús, se les aparece Jesús resucitado, pero no lo conocen. Dice la Biblia que sus ojos estaban vendados. No lo conocen, hermano. Fíjese que la apariencia que Jesús toma una vez resucitado en esa ocasión es como de un forastero. A María, al primer caso, se le apareció como un hortelano, pero a estos hombres se les aparece como un forastero, como un extranjero. Entonces van estos hombres, mire esto. Van estos hombres caminando, hermano, hacia Emaús, y se les presenta a Jesús. Y Jesús les escucha la plática que llevan. ¿Y qué cree que iban hablando? ¿Qué cree que iban platicando estos hombres? No, ese Jesús nos dijo que al tercer día iba a resucitar y ya no resucitó. Nos vamos. Fíjese, hermano, hay un versículo, creo que lo anoté por acá, porque quiero leérselo. El 24-21 dice: mire la charla que llevaban estos hombres. Pero nosotros, decían esos discípulos, nosotros esperábamos. Alguien me diga qué estado es ese. ¿Qué estado es ese? Esperábamos. Sin esperanza. Ya habían perdido la esperanza. Mire, con la muerte de Jesús perdieron la esperanza. Entonces, ahí el punto es, Néstor, ¿qué viene a recuperar el Señor aparte del gozo? Viene a recuperar la esperanza. Hermano amado, ninguno de los que esperan en el Señor serán avergonzados. No pierda la esperanza en el Señor. No pierda la esperanza en el Señor. En el Señor siempre, hermano, mire, todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Si Él dijo que volvería, Él volverá. Si Él dijo que te iba a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él te dijo que te iba a multiplicar, Él te va a multiplicar. No pierdas la esperanza del Señor. Por eso estamos viendo, hermano, mire, lo que el Señor vino a reconciliar con su resurrección. De cómo iban estos hombres, hermano. ¿Cómo iban estos hombres? Sin esperanza. Mire la charla que llevaban. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mire qué tremendo. Que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero dice ahí, y ahora, además de todo esto, ya ahora, y hasta yo creo que hasta el reloj miraron, ya ahora es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué mencionaron tercer día? ¿Por qué mencionaron? ¿Por qué? Y ahora ya es el segundo día. No, ahora es el tercer día. ¿Qué iba a pasar al tercer día? Iba a resucitar el Señor. Entonces, mire cómo de repente nosotros en Dios podemos perder la esperanza, hermano. Pero cuando usted y yo conocemos a un Jesús resucitado, toda esperanza que se ha perdido vuelve a resurgir. Toda esperanza que, hermano, todas esas promesas que usted o yo podemos decir, ya no se cumplieron, hermano. Mire, ya tengo años de estar esperando ese milagro, ya me voy sin esperanza. Esta tarde te dice el Señor, hay esperanza todavía. El Señor resucitado nos trae esperanza. Esas cosas, hermano, mire, esas cosas que ya nosotros las miramos así como imposibles, creamos en un Jesús resucitado que Él viene, hermano, a reverdecer esas esperanzas.
Entonces estos hombres iban desanimados, iban, hermano, ya sin ninguna esperanza, y el Señor se les aparece resucitado y empieza a platicar con ellos y ellos no se dan cuenta. Y ahí dice la Biblia que empezó el Señor a predicarles, hermano, empezando por Moisés, pasando por los salmos y por los profetas, hermano, acerca de Él. Y por eso es que ellos dicen: ¿acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Entonces, hermano, cuando estos hombres entran con Jesús a Emaús, dice que estando a la mesa, por ahí hay un versículo, no lo anoté, pero dice que estando a la mesa, Jesús les dio a comer el pan. Cuando ellos comen el pan, mire los secretos de la Santa Cena. Cuando ellos agarran el pan y se lo comen, sus ojos se abrieron y le conocieron. Ey, si el que caminó con nosotros todo este trayecto es Jesús. Hermano, qué tremendo de ser eso, hermano. Mira, no nos dimos cuenta. Todo ese camino, el que nos acompañó no era un forastero, no era un extranjero, era Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Volvieron, eso es reconcilio. Regresaron a Jerusalén, donde estaban los 11. Entonces, aquí ya no es el gozo, aquí es la esperanza, fue restaurada, hermano. Mire el ministerio de la reconciliación, mire lo que Jesús, mire la diferencia, por qué aquellos se dispersaron, los de Teudas y los de Judas, por qué se dispersaron y por qué los seguidores de Jesús se mantuvieron firmes. Porque ellos vieron a un Jesús resucitado y eso les dio firmeza, hermano, y eso es lo que le tiene que dar firmeza a usted y a mí. Hermano, aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones difíciles, hermano, aunque nos llamen locos, aunque nos griten tonteras, hermano, mire, nosotros vamos a mantenernos firmes porque conocemos a un Jesús resucitado. Nosotros no estamos adorando a muertos, hermano. Nosotros adoramos a un Cristo que vive. Sí, Él entregó su vida, murió, hermano, pero al tercer día resucitó. Y por eso, hermano, nosotros nos mantenemos firmes predicando la palabra del Señor. Más abajito, verso 36. ¿Qué hicieron aquellos dos discípulos? Regresaron a Jerusalén y se unieron a los 11 apóstoles. Entonces, dice ahí en el 36, mientras ellos aún hablaban, Lucas 24, 36, vamos a leer hasta el 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, otra aparición de Jesús resucitado. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y tienen vuestro corazón estos pensamientos? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Otra aparición de Jesús resucitado, hermano. Y es que la Biblia es hermosa. Mire, hermano, yo cada día me enamoro más de ese libro, hermano. Yo espero que el Señor me dé bastantes años para seguir leyendo la palabra y poder, hermano, crecer en el Señor. Mire, ¿cuál fue el saludo del Señor ahí? ¿Puede leerlo? ¿Cómo saludó el Señor ahí? Sí lo leyó. Dijo: buenas tardes a todos. Él dijo: paz a vosotros. Pero fíjate que ahí yo encuentro, vamos a leer un versículo donde yo encuentro, hermano, que los discípulos están atribulados, hermano. Mire, ellos están escondidos. Ponerle a esto serían, ponerle los 10 discípulos, ponerle, ya voy a explicar por qué los 10 discípulos. Ya le voy a explicar eso, déjeme un tantito. Pero mire, un versículo paralelo a ese es Juan capítulo 20, verso 19. Es interesante que lo veamos. Es interesante que lo veamos. ¿Por qué el Señor saluda de esa forma ahí, hermano?
Yo sé que normalmente será el saludo del Señor, pero déjeme entrar en esa escena, cómo el Señor saluda de esa forma. Él dice ahí en el 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban. Es el mismo evento, nada más que narrado en otro evangelio. Pero ¿cómo estaban ahí? Estaban reunidos por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo de los judíos. Entonces, cuando el Señor dice paz a vosotros, es porque los discípulos estaban atribulados, hermano, con la muerte de Jesús, con la muerte del líder, con la muerte, hermano, del buen pastor. Los discípulos están como en un estado de miedo, hermano. Entonces, la administración del Señor Jesús fue aquí, paz. Entonces, el Señor Jesús con la reconciliación sabe que viene a dar paz. Por eso es que la Biblia dice, ustedes no tienen la paz como el mundo la da, sino que la paz que ustedes tienen sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué es eso de que sobrepasa todo entendimiento? Hermano, ¿por qué en medio de la tribulación vamos a tener paz? Es que esa es la verdadera paz. Hermano, la paz no es tranquila, no es que todo esté tranquilidad, que no hayan problemas, hermano, mire, que no hayan conflictos. Esa es la paz del mundo. Esa es la paz que el mundo conoce. Esa es la paz que el mundo, hermano, quiere. Y la que el mundo analiza que puede ser. Pero la paz que el Señor ofrece no es esa. La paz que el Señor ofrece es que en medio de la tormenta, que en medio del problema, que en medio de la dificultad, que en medio de las situaciones difíciles, nosotros estemos, mire, así con los brazos cruzados, tranquilos, confiados, hermano. Esa es la paz que el Señor ofrece. Por ahí hay una anécdota, hermano, que hicieron un concurso de alguien que pudiera dibujar una escena, que solo con verla transmitiera paz, que solo con verla, sin escribir nada, hacer un dibujo, hacer un retrato, que solo con verla proyecte un mensaje de paz. Y la que ganó el primer lugar, el arte, la pintura hermano, que ganó el primer lugar, fue un hombre que hizo una cascada que caía de lo alto. Y hermano, eso se miraba como una corriente fuerte. Entonces la cascada caía, y detrás de la caída había un gorrioncito, había un pajarito bonito, colorido, descansando. Entonces, ese hombre ilustró que una verdadera paz no tiene nada que ver con lo que nos rodea, con el entorno que nosotros, hermano, tenemos a nuestro alrededor. La paz no tiene nada que ver con cómo está el precio del combustible, cómo está el precio de la canasta básica, cómo está la delincuencia allá afuera. La paz nuestra no tiene que ver nada con eso, sino que aún con todos esos conflictos, nosotros podemos descansar y estar confiados que el Señor pelea por nosotros. Esa es la paz. Esa es la paz que el Señor quiere dar. Entonces, los discípulos, hermano, los 10 discípulos, ya le voy a explicar por qué 10. Los discípulos, hermano, estaban emproblemados. Ahí en Juan capítulo 20 lo puede ver, el 20:19, dice que ellos estaban reunidos ahí por miedo a los judíos. Ahora, ¿por qué habían 10? Juan capítulo 20, verso 24. Y aquí me di cuenta de algo. Aquí me di cuenta de algo que me va a servir, hermano. Ahorita, ya le voy a explicar. Lo voy a leer primero. Pero Tomás, uno de los 12, dice que a este le llamaban Didimo o Dídimo, por el acento que tiene ahí. Dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos, por eso le puse ahí los 10. Se lo llevo en orden cronológico, hermano. Primero a María, que fue la primerita que se le apareció. Después, como que el Señor hace un recorrido para ir al encuentro de estos hombres que iban camino a Emaús. Después de que se les aparece allá a los de Emaús, usted pudo leer claramente donde dice que esos hombres regresaron a donde estaban. ¿Cuántos dice que había? 11. Regresaron los 2, regresaron donde estaban los 11. Hasta ahí vamos bien. Pero después
hermano, entonces llegó ahí donde estaban los 11, pero ¿por qué aquí me dice que Tomás no estaba? Es que a Tomás le pegó sed y se levantó en el mensaje a buscar agua. Es que a Tomás le pegó hambre y salió allá en lo que estaba predicando el Señor Jesús, en lo que iba a llegar el Señor Jesús. A Tomás le pegó hambre y se fue a buscar baleadas por allá, hermano. Entonces, mire, habían 11, pero cuando el Señor llegó ya solo habían 10. Entonces algo le pasó a Tomás y tuvo que salir. A saber qué sería, hermano. Mire lo que nos enseña la Biblia, cómo de repente, en un momentito que nosotros nos despistemos, podemos perder bendiciones del Señor. Entonces, dice ahí la Biblia en 20:24 que Tomás, uno de ellos llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Mire la noticia que le dieron: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire qué fe la de este. ¿Qué estaba desarmado este hermano? La fe. ¿Qué había perdido con la muerte de Jesús este hombre, este discípulo, este apóstol? La fe. Mire cuántas señales pidió: 3. Tengo que tocar las heridas, tengo que meter la mano ahí en el costado, tengo que meter mi dedo en el lugar de los clavos. Hermano, mire este hombre. Pero dice el verso 26: 8 días después. Eso fue 8 días después de que se le apareció a los 10, a estos que estamos viendo ahí en el último punto. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. Y dice ahí la Biblia, especifica, hermano, dice: y con ellos ya estaba Tomás. O sea que ya estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo otra vez: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mire, hermano, entonces a Tomás, ahí ponerle a Tomás, el apóstol Tomás, ¿qué le reconciliaron? ¿Por qué? Mire, hermano, ¿por qué es tan importante que Jesús haya regresado a donde estaban los 11, hermano? ¿Por qué era tan importante que el Señor regresara? Es que estas cosas tenemos que verlas en la Biblia, hermano. Llegó la primera vez y no estaba uno de los 11. Entonces me imagino que Jesús haber dicho: tengo que volver porque es necesario que este me mire resucitado. Tengo que volver porque la fe de Tomás se cayó. Tengo que regresar porque tengo un trabajo de reconciliación con Tomás, y ese trabajo es restaurarle la fe a Tomás. Si ya hemos perdido la fe, hermanos, si ya, hermano, nuestra fe está debilitada, mire, acerquémonos al Señor y digámosle: Señor, yo quiero que te presentes a mí de la forma que te presentaste a Tomás, para que mi fe se recupere, para que haya un reconcilio de mi fe. Es importante, hermano, mire, que nuestra fe siempre esté, hermano, de pie delante del Señor, porque muchas veces nuestra fe está caída, hermano. Nuestra fe está debilitada. Pero aquí vemos a un apóstol, ahí consueles, hermano, mire, a un apóstol, alguien que vio a Jesús, alguien que caminó, alguien que anduvo con el Señor, pero mire, ya no tenía fe. Y de la única forma que él pudo restaurar su fe es viendo a Jesús resucitado. Entonces hay un trabajo, mire todo el ministerio de reconciliación que hizo el Señor Jesús después de resucitado. Hermano, ¿de cuántas formas podemos, por decirlo así, podemos segmentar el ministerio de Jesús? ¿De cuántas formas podríamos ahí ponerlo por etapas? Por ejemplo, ¿qué hizo el Señor de
de 1 año a 12 años. ¿Qué hizo el Señor de 12, hermano, a 30 años? ¿Qué hizo el Señor de 30 a 33 años? ¿Y qué hizo el Señor después de los 33 años aquí en la tierra? Son ministerios, hermano, diferentes. Son trabajos diferentes. Pero ahorita estamos viendo el trabajo que el Señor Jesús hizo después de resucitado. Después de resucitado. Un trabajo, un ministerio, hermano. Mire, un ministerio totalmente diferente. Le voy a dejar una tarea. Búsqueme cuántas veces el Señor Jesús hizo sanidades después de resucitado. Búsqueme cuántos muertos el Señor levantó después de que resucitó Él. Busque cuántas enfermedades sanó el Señor Jesucristo después de que resucitó. Ninguna, hermano. Es que ya no era esa la labor. Eso era antes de, hermano, de ir a la cruz, que el Señor hizo todo ese trabajo. Pero ahora está haciendo un trabajo de reconciliación. Por eso, vuelvo y le repito, por eso es que la diferencia entre los seguidores de Jesús es bien marcada con los seguidores de Teudas y con los seguidores de Judas, hermano, aquel Galileo. Muy diferente. Aquellos se espumaron, se fueron y no se volvió a saber nada de ellos. Pero ¿por qué los discípulos sí se mantuvieron firmes? Porque por todo esto, hermano, por este trabajo que hizo el Señor de reconciliación. ¿Y por qué nosotros, la iglesia, tenemos que ver esto? Esto nos tiene que tener, mire, esto tiene que tener habilitado, hasta ahorita lo que hemos visto, tenemos que tener habilitado el gozo, tenemos que tener, hermano, la esperanza viva, tenemos que tener paz aún en medio de la tormenta, y nuestra fe tiene que estar bien cimentada, hermano, porque ya Cristo vino a hacer ese trabajo de reconciliación para toda la iglesia. Sigamos avanzando. Entonces, a Tomasito, ahí le restauraron su fe. Vamos más adelante, en el 21. Mire, lo llevamos así en orden cronológico. En Juan capítulo 21, verso 7. No sé cómo voy con el, Dios santo. 48 o 43. 43, Dios santo, hermano. Si pudiera retrocederle unos 20 minutos a ese reloj sería bueno. No, vamos a volar. Juan 21:7, Juan 21:7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que él era, se ciñó la ropa. Oiga bien esto, se ciñó la ropa. ¿Cómo estaba? Ya había tirado su ropa, ya la había dejado, hermano, a un lado, porque se la había quitado para poder trabajar. Anote esa palabrita, por favor, o subraye esa frase, por favor. Se había quitado la ropa para poder trabajar y se echó al mar. En el verso 8 dice: pero los otros discípulos, o sea que habían otros ahí, vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino que a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Ok, habían otros discípulos ahí. Entonces ponele ahí, Néstor, 7 de sus discípulos, porque ahí habla la Biblia en el, vamos a ver, en el verso 3 de ese capítulo 21, ahí menciona que estaba Simón Pedro, en el 12, ahí estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo, y dice que habían otros 5 seguidores de Jesús. Entonces, habían ahí otros 4 seguidores de Jesús, habían 7. En Juan capítulo 21, verso 2, ahí puede encontrar los que estaban. Pero mire, yo quiero hacer a un lado esos otros discípulos y yo quiero enfocarme en Pedro. Porque de Pedro se dice que él se había quitado la ropa para trabajar. Entonces, mire, que hay algo bien importante. Cuando el Señor Jesús muere, cuando el Señor Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, Pedro, que era uno de los 7 de los discípulos que estaba ahí, tiró la toalla del ministerio, hermano. Dijo: esto se terminó. Eso es lo que quiere decir eso. Ya le voy a dar otros versículos ahí. Eso es lo que quiere decir a eso. Dice, dice ahí la Biblia: se quitó la ropa para trabajar. Eso es, se quitó el manto ministerial y lo puso a un lado. Porque en el libro de Mateo capítulo 4, hermano, en el libro de Mateo,
capítulo 4, verso 18, el Señor le dice a Pedro cuando le hace el llamado a ser discípulo, el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Hasta este momento vas a ser pescador de estos pescados, pero de hoy en adelante tú serás pescador de hombres. Le cambiaron su trabajo, le cambiaron su desarrollo, le cambiaron su comisión. Pedrito, ya no vas a ser más pescador de este tipo de pescados. Ahora yo te llamo para que seas pescador de hombre. Entonces, ¿qué hizo Pedro cuando estaba ahí en la barca, hermano, con estos otros discípulos? Pescando. Él regresó a su antigua labor. ¿Qué es eso? Retrocedió. ¿Qué es eso, hermano? Abandonó su comisión existencial en Dios. Hermano, si, mira, yo no sé, yo no conozco muy de bien así personalmente tu vida, pero si has dejado de hacer la comisión del Señor, esta tarde te dice el Señor, tienes que volver a la comisión original para la cual te mandó a llamar el Señor. Cristo resucitado te dice esta tarde, ¿sabes qué? Hay que volver a su comisión. Te tienes que reconciliar con tu llamado. Te tienes que reconciliar con tu comisión. Ya no pretendas volver atrás. Ya no pretendas regresar a lo que hacías antes. Ahora el Señor te ha llamado a una comisión y hay que desarrollarla, hermano. Esto es tremendo porque de repente, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me han dado ganas de decir hasta aquí nomás, ya no. Pero el mensaje, mire, el mensaje de un Cristo resucitado es: yo no te llamé para un momento, yo no te llamé solo para unos meses, yo no te llamé solo para unos años, yo te llamé con un llamado eterno. ¿Cómo así eterno? Lo que tú hagas aquí, de repente es lo mismo que vamos a ir a hacer allá arriba, hermano. Porque Déjeme aclararle un poco el panorama. No crea que allá al cielo vamos a ir de vacaciones. No, quiero trabajar, hermano. Hay que ir a hacer un trabajo allá todavía. Si no, lea la Biblia donde dice que nosotros vamos a juzgar ángeles, dice. Entonces hay que ir a trabajar allá. Hay que ir a hacer un trabajo allá. Entonces, la comisión que el Señor nos ha dado es una comisión eterna. Es una comisión que tiene, dice la Biblia, hermano, tiene un pago, tiene una recompensa en esta vida y en la vida que está por venir. Entonces, una de las cosas, mire cuántas cosas vino a reconciliar el Señor con su resurrección: el gozo, la esperanza, la paz, la fe y la comisión existencial. Sigamos avanzando porque el tiempo, hermano, se va. Ahí en ese mismo pasaje, todo eso lo anoté aquí, dice que él le dice: Pedro, tiene que pastorear mis ovejas, tiene que apacentar mi rebaño. Ahí le dieron la comisión a Pedro nuevamente. Como quien dice: Pedro, no te hagas el desentendido. Pedro, ¿para dónde vas? Ya no vas a volver a pescar, Pedro. Venite, que te tengo una comisión, es pastorear a mis ovejas. Ahí puede seguir leyendo usted. Y el Señor le dice otra vez: sígueme, hermano. Mire, déjeme decirle esto. Este sígueme es muy diferente al del inicio. ¿Cómo así que le dice otra vez a Pedro: sígueme? Eso lo puede ver en el capítulo 21 siempre, en el verso 19, cuando dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. O sea que a Pedro lo llamaron antes de morir y lo llamaron después de morir, hermano. Sígueme. Tremendo eso, para estudiarlo un poquito más detenido. Ahora, en el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 6, dice, hablando Pablo de la resurrección del Señor Jesucristo: luego se me apareció, o luego se apareció, otra vez, otro registro que el Señor Jesucristo se aparece después de resucitado. Primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 6. Luego se apareció, dice Pablo, a más de 500 hermanos. Mira esto, hermano. Cristo resucitado se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces mire, el Señor se le apareció a María,
el Señor se le apareció a aquellos 2 discípulos que iban en Emaús, se le apareció a los 10 discípulos cuando estaban reunidos ahí con miedo. Al apóstol Tomás tuvo que hacer una aparición expresa para Tomás. Después se le apareció a esos 7 discípulos. Ahora estamos hablando, ponerle ahí, a 500, o dice la Biblia, más de 500 hermanos, así ponerle, a más de 500 hermanos se le apareció, hermano. Y mire, me ministro con usted, no encontraba, hermano. Digo yo, pero aquí tiene que haber algo. ¿Para qué se le apareció a 500? Y para encontrar un poquito la respuesta, tenemos que leer siempre 1 Corintios 15, buscarlo ahí, Omar. 1 Corintios 15, del 11 al 15. Quiero que leamos ese pasaje, todo, del 11 al 15. Quiero llevarlo, hermano, quiero llevarlo. ¿Tenés otro micrófono por ahí, porfa? Quiero llevarlo, porque mientras yo busco aquí otro pasaje que no lo anoté y que lo voy a necesitar. Búscate del 11 al 15, de 1 Corintios 15. Vamos a leer esos 4 versículos. Allá viene el micrófono, ahí puedes leerlo. Ayúdame ahí, por favor. 15, 11, vamos a leer 12, 13, 14 y 15. Amén. 1 Corintios 15, verso 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Permíteme ahí. Sea yo o sea ellos. ¿Quiénes ellos? Los 500. Por eso es que aquí dice, le voy a explicar bien ahí, hermanito, para que vayamos bien claritos esta tarde. Él dice ahí, a los que en el 6 dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero mire esta declaración, la mayoría, o sea que la gran cantidad de esos 500 todavía vivían en ese tiempo, tenían vida. Entonces, ¿qué hacían esos que estaban vivos? Predicaban de la resurrección de Jesús, ellos predicaban. Entonces dice Pablo en ese versículo que leíste, el 11, no importa quién se los haya explicado, no importa quién les haya predicado la resurrección de Cristo, ya pudo haber sido yo o pudo haber sido los 500, no importa, al final es el mismo mensaje. Seguí leyendo. Así habéis creído, dice. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire eso. ¿Cómo si el mensaje que andan esos que están vivos todavía, que lo vieron? ¿Cómo es que si ellos son testigos oculares de que Jesús resucitó, cómo es que andan diciendo unos que no resucitó? Aprendamos, hay 2 corrientes por lo menos. Unos que dicen que no resucitó Jesucristo y otros que somos nosotros, hermano, y que tenemos ahí la palabra que creemos, hermano, como que si lo hayamos visto. Por eso a Tomás le dijeron, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. A Tomás le dicen eso. Ah, Tomás, tú creíste porque me tocaste ahí las heridas, miraste los clavos, miraste ahí las cicatrices, por eso creíste, Tomás. Pero ¿sabes qué? Bienaventurados, eso es usted y yo, los que no vieron y creyeron, hermano. Entonces ahí dice Pablo, no importa quién nos haya predicado, pero ¿cómo es eso de que aún con los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, cómo es que andan diciendo unos que Cristo no resucitó? Entonces hay 2 corrientes, unos que dicen que no, y por eso voy a buscar un versículo por acá, pero seguile ahí. Verso 13, aquí afirma, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire, o sea, nosotros predicamos eso, dice Pablo. Entonces, para esos que dicen que no, si no hay resucitó, que si Cristo no resucitó, tampoco vamos a resucitar los que murieron. Eso es tremendo, seguí. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí habla de testigos, habla el 15 que dice, habla de testigos. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Eso. Le leí todo eso para que leyéramos un poquito de dónde nace toda esa última declaración que dice Pablo ahí. Hay falsos testigos, esos que testifican que Cristo no resucitó, son falsos testigos. ¿Qué hicieron esos 500? Aquí Néstor, venite. ¿Qué hicieron esos 500? Vinieron, hermano, a confirmar un testimonio. Era importante que se les apareciera eso el Señor Jesús para que, hermano, para que el testimonio fuera veraz. Eso es, mire,
Por cuestiones de espacio no lo podemos tomar todo, pero yo pondría en ese punto. Vino a reconciliar un falso testimonio y convertirlo en un testimonio verdadero. Con la aparición a los 500, el Señor vino a quitar una teoría que se la quiero buscar, hermano, perdóneme que no lo anoté, pero hay un versículo que cuando Cristo resucitó, déjeme ver si lo encuentro acá. Tal vez me ayudan ahí con un celular, pero hay un pasaje donde les pagaron a los guardias para que ellos dijeran un mensaje, que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Hay un pasaje, hermano, perdóneme que no lo anoté. Tengo que hallarlo, hermano. Tengo que hallarlo porque este es bien importante, hermano. Hay un versículo, no sé en cuál de los evangelios está, que dice que aquellos hombres cuando se dieron cuenta, hermano, tiene que ser en Juan capítulo 20, yo lo ando buscando aquí pero no lo encuentro, tiene que ser en Juan capítulo 20, donde dice, hermano, que cuando aquellos guardias se dieron cuenta que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, ahí en la tumba, ellos se fueron a informarle a los fariseos que ya no estaba el cuerpo. Entonces ellos dicen que les pagaron buen dinero para que ellos dijeran que los discípulos a escondidas habían ido a sacar el cuerpo de Jesús y que ellos dijeron que había resucitado, pero que eran mentiras, que ellos se habían robado el cuerpo. Esa es una corriente que está, hermano, hasta el día de hoy activa. Ay, hombre, ¿por qué no lo anotaste, pastor? ¿Cuál? Mateo. ¿Será que andaba tan mal yo, hombre? Yo creí que estaba en Juan 20. Mateo 20. 28. Es importante que le dé ese versículo, hermano. Es importantísimo. Ese mero. 28. Mire, Mateo 28, 11. Se lo voy a leer. Mire por qué fue importante que se le apareciera a esos 500. ¿Por qué fue importante que se le apareciera a esos 500 hombres? Dice ahí Mateo 28, 11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos, de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les dice ahí, y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión, oiga esto, esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy han circulado entre los judíos. Entonces, hay una teoría entre los llamados saduceos. Ese hombre no resucitó. Miren lo que creyeron ellos. Lo que sucedió con ese hombre es que los discípulos se aprovecharon de que los guardias estaban dormidos, fueron a sacar el cuerpo, se lo llevaron, lo hicieron perdedizo y aparecieron predicando que Jesús había resucitado. Mire qué corriente es, hermano. Mire qué teoría esa. Por eso es que ahora tanta corrupción, eso no es nuevo, hermano. Eso de trastocar resultados, eso no es nuevo, eso es viejísimo. Mire qué forma de vender un evangelio que va en contra de la verdad. No sé si llamarle evangelio, porque evangelio es buena noticia, pero mire cómo querer, hermano, mire cómo querer enseñar una doctrina que va en contra de la verdad. Entonces por eso fue necesario que el Señor se les apareciera a estos 500.
¿Para qué? Para contrarrestar esa falsa doctrina de que Jesús había sido robado del sepulcro. El Señor vino a reconciliar esto, un falso testimonio, a convertirlo en un testimonio verdadero. Esos 500 dieron testimonio, yo lo vi. Eso que dicen los saduceos que se robaron el cuerpo es mentira, yo lo vi, y empezaron a predicar esa verdad que ha llegado hasta estos días en nosotros. Déjeme darle el último, hermano. Ya se fue la hora, pero déjeme darle el último, por favor, le ruego. Es importante que sepamos esto. Siempre ahí en 1 Corintios 15. Porque yo os entregué, el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. En otras palabras, mire hermano, mire qué tremendo esto. ¿Sabe qué dice Pablo ahí? Está bien. Si no le quieren creer a esos 500, ¿saben qué? A mí nadie me lo contó. Yo lo recibí directamente del Señor. Oiga lo que dice Pablo ahí, hermano. Ese Pablo es tremendo. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y él sigue hablando, que se apareció a Cefas y después a los 12, ya lo vimos. Luego se apareció a más de 500 hermanos, ya lo vimos también. El verso 7, después se apareció Jacobo y luego a todos los apóstoles, ya lo vimos. Pero mire el verso 8. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aleluya, hermano. Pablo hablando de eso dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios. Se le apareció a Pablo también. Mire, hermano, cómo quisiera que toda la iglesia recibiéramos estos temas, hermano. Mire, saliéramos de mucha ignorancia, hermano. Saliéramos de muchas dudas, saliéramos de muchos conflictos. Pero aquí se le apareció, no le pongas a Pablo, ponele, en ese entonces era Saulo, no era Pablo todavía. Cuando el Señor se le apareció a Saulo, después se llamó Pablo. Pero ahí, hermano, yo quiero ponerle así, se le apareció a un hombre. Mire, se le apareció a un hombre religioso, se le apareció a un hombre, hermano, pero dice ahí fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hermano, en cuanto a la ley, fariseo. Ese hombre era un religioso, hermano, Saulo. Entonces mire, ¿por qué fue importante que se le apareciera a Saulo? ¿Qué vino a reconciliar al Señor con que se le apareciera a Saulo? Le voy a leer un versículo siguiente, el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos vinieron por la mañana? ¿Le parece familiar ese versículo con el que hablamos? Hermano, quitemos el yo y dejemos que la gracia de Dios actúe en medio de nosotros. Quitemos que yo puedo, que yo hago, que yo me preparo, que yo esto, que yo lo otro, que yo esto, y me tiene que salir bien. Quitemos el yo, no dejemos de hacerlo uno. Claro, no dejemos de prepararnos, no dejemos de ayunar, no dejemos de orar, pero eso no va a hacer nada por la obra del Señor. El único que obra aquí es la gracia de Dios. Y Pablo fue un predicador de la gracia. Lo que Pablo, hermano, aprendió con la aparición de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Todo lo que hasta ahora tengo lo considero como basura con tal de alcanzar a Cristo. Mire qué mentalidad, mire cómo le cambiaron la mentalidad de ese hombre, hermano.
Fue necesario que se apareciera Cristo resucitado para que Pablo, toda esa teoría que tenía de doctrinas, hermano, y de toda la ley y de todo eso, ¿sabe qué? Agarró eso y lo tiró al baño, hermano. Basura, eso no sirve. ¿Con qué te quedas, Pablo? Me quedo con la gracia de Dios. ¿Qué hiciste, Pablo? Yo no hice nada. ¿Qué? Entonces, ¿cómo has hecho todo esto? Por la gracia de Dios. Pablo, ¿cómo es que sana a los enfermos, Pablo? ¿Cómo es que haces esas grandes cosas? Yo no sé, yo no lo hago. ¿Quién lo hace, Pablo? La gracia de Dios. Es un predicador de la gracia. Usted y yo estamos viviendo en un tiempo de gracia. Todo lo que pasa en este lugar es por la bendita gracia de Dios, hermano, y no es por lo que nosotros hacemos. Entonces Cristo vino a reconciliar con la aparición a Saulo. ¿Sabe qué? Vino a cambiar la ley por un tiempo de gracia. Y por eso, lea las epístolas de Pablo. Ese le da duro a los religiosos, hermano. Ese le da duro a los religiosos. Él es un predicador de la gracia. Por gracia sois salvos. Todo esto que tenemos proviene de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. ¿Qué hacemos nosotros? No. Déjele el papel a la gracia de Dios, que Él obre en esta casa. Y va a ver usted, hermano, hablamos en la mañana, cómo se va a evidenciar la gracia de Dios en este lugar. Es algo que se puede ver, no solo sentir, es algo que se puede ver. La gracia de Dios, si usted no vino en la mañana, anote ahí el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice que cuando aquel hombre llegó a aquella iglesia de Antioquía, solo entró, hermano, y se quedó sorprendido. Dice, porque la gracia de Dios era evidente en aquella iglesia. ¿Cómo así que la gracia de Dios era evidente? Hermano, lo que había en esa iglesia era algo maravilloso. O sea, se podía ver. ¿Y quién lo hizo, hermano? La gracia de Dios. Entonces, qué lindo el ministerio de reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos un poquitito mejor por qué los seguidores de Teudas se fueron y no aparecieron, hermano. Se hicieron humo, no aparecieron. Los seguidores de aquel Judas Galileo se hicieron humo, hermano, no aparecieron. ¿Por qué los seguidores de Cristo permanecieron, permanecen y permanecerán para siempre? ¿Por qué? Por todo este ministerio de reconciliación. El Señor se tomó un tiempo de 40 días, Hechos 1:3, 40 días para venir a hacer, hermano, mire, para venir a hacer apariciones y restaurar el gozo, restaurar la esperanza, restaurar la paz, restaurar la fe, que restauremos nuestra comisión. Hermano, mire, hay que cambiar ese falso testimonio de que Cristo se lo robaron del sepulcro por el testimonio de estos 500, y estamos en un tiempo de gracia, donde, hermano, las obras, dice la Biblia, que son tomadas como trapos de inmundicia. Todo es por la gracia del Señor. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar. Me pasé unos 9 minutitos, pero perdóneme, tenía que terminar ese tema. ¿Cuál va a ser la oración esta tarde? Necesitamos conocer a un Cristo resucitado, hermano. Necesitamos conocer el ministerio de la reconciliación a través de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, esta tarde te damos gracias. Tu palabra es tan perfecta, es tan exacta, es tan exquisita, que no queda ninguna duda que es un libro celestial, y que ahora está en medio de nosotros, dándonos vida, dándonos esperanza, dándonos gozo, dándonos paz, fe, afirmando nuestra comisión, confirmando ese testimonio verdadero y experimentando y viviendo este tiempo de gracia. En el nombre de Jesús, que esta palabra quede en nuestros corazones. Queremos conocer a un Cristo resucitado. Dígalo ahí con sus labios. Yo quiero conocer a un Jesús resucitado.
Yo quiero tener esas experiencias con un Cristo resucitado. Yo quiero vivir esas experiencias con un Jesús resucitado. Uno es el ministerio de Jesús durante esos 3 años donde Él predicó, hizo milagros, sanó enfermos, libertó los cautivos. Aquellos que estaban endemoniados, el Señor los liberaba. Ese era un ministerio, pero el ministerio después de la resurrección fue un ministerio de reconcilio. Todo aquello que se perdió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se encargó de reconciliarlo con las apariciones después de resucitado. En el nombre de Jesús queremos conocer y queremos experimentar ese ministerio después de resucitado. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, que nuestra fe sea firme, que nuestra esperanza se mantenga viva, que nuestro gozo pueda elevarse por sobre los problemas, que nuestra paz sea la paz que tú das, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nuestra fe sea inquebrantable, que nuestra comisión la tengamos siempre en nosotros, que no hagamos la de Pedro de quitarnos nuestras ropas ministeriales y tirarlas a un lado para volver a lo que éramos antes, de ninguna manera. Y aquellos que la han dejado, retomen su comisión en el nombre de Jesús. Conozcan a un Cristo resucitado que no acepta renuncia de nadie, sino que Él los comisiona eternamente. Toda doctrina de demonios en el nombre de Jesús la echamos fuera y creemos y sostenemos de que Cristo resucitó al tercer día. Esa mentira que quedó allí registrada por parte de los fariseos que se habían robado el cuerpo de Jesús, rechazamos en el nombre de Jesús esa doctrina, esa falsa doctrina, y creemos en el testimonio de esos 500 que ellos decían con toda certeza: yo lo vi resucitado, yo anduve con Él esos 40 días. Y por último, queremos ser esa iglesia que deja que la gracia de Dios actúe. Señor, ha sido un día donde hemos visto a la luz de tu palabra que la gracia de Dios hace cosas extraordinarias. Nos hacemos a un lado y le entregamos este lugar a la gracia de Dios. Nos hacemos a un lado y le entregamos esta iglesia a la gracia de Dios. La gracia de Dios hace evidente cosas extraordinarias en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le lleve con bien y con bendición.